El día de hoy vamos a resolver el problema 32 de la edición número 7 del Smith Van Ness como parte de la clase de termodinámica de los procesos del capítulo 6. El problema nos dice lo siguiente. Tenemos un contenedor rígido que contiene 0.014 metros cúbicos de vapor saturado en equilibrio con 0.021 metros cúbicos de líquido saturado. Y el contenedor se encuentra a una temperatura de 100 grados Celsius. Al contenedor se le comienza a administrar calor hasta que una de las fases desaparece para tener un sistema al final de una sola fase. Entonces, las preguntas que nos hace el problema primeramente es ¿cuál es la fase que desaparece primero? ¿Y a qué temperatura y presión se encuentra el sistema en ese punto cuando desaparece esa fase que queremos nosotros determinar? Y finalmente nos pregunta cuánto calor se administra al contenedor para lograr a cabo este proceso. Bien, entonces si nosotros analizamos nuestro problema, pues lo primero que vamos a determinar pues son las características que este sistema presenta. Por ejemplo, al inicio tenemos dos fases, ¿verdad? Tenemos la fase vapor y la fase líquida. También al inicio sabemos que tenemos tanto el vapor como el líquido en equilibrio y por lo tanto en estado saturado. Ahora, esas son las condiciones de inicio. Sabemos que al final vamos a contar con una sola fase y entonces si nosotros analizamos nuestro límite de operación, en donde decimos cuándo es cuando la fase desaparece, pues es justo en el límite de la saturación, cuando la última fracción de ya sea líquido o vapor, ahí lo vamos a determinar nosotros, desaparece. Entonces en ese estado es la última sección en donde nuestra fase está saturada. Ahora, como condición general del sistema, pues sabemos, primeramente nos dicen que es un contenedor rígido. Por lo tanto, podemos determinar que todo el proceso se va a llevar a cabo a volumen constante. O sea, la adición de calor que vamos a administrar al sistema va a realizarse a un volumen constante. Entonces, como nosotros tenemos estados saturados a lo largo de todo nuestro proceso, porque tenemos siempre la presencia de las dos fases, solamente al final tenemos el límite en donde una de las fases desaparece, por lo tanto vamos a usar nuestras tablas de saturación de agua que se encuentran en el apéndice de nuestro libro. Y de hecho este problema nos va a nosotros a servir como ejemplo de cómo utilizar estas tablas para diferentes aplicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué fase va a desaparecer primero. Esa es la primera pregunta que nos hace nuestro problema. Entonces, para nosotros saber cuál es la fase que va a desaparecer, pues necesitamos forzosamente conocer cuáles son las características de nuestro punto final en nuestro sistema. Ahora nosotros ya conocemos o describimos un poco ese punto final. Sabemos que como describimos que vamos a tener una sola fase al final y lo vamos a considerar como el momento justo en el que la otra fase desaparece. Entonces, en ese punto final, nuestra fase va a seguir estando saturada, pero es la parte límite de saturación. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que no cambian y que a nosotros nos van a permitir
conocer este estado final? Pues primeramente, como es un sistema rígido, nuestro sistema no va a cambiar su volumen. También, como es un sistema cerrado, ¿verdad? Al estar el recipiente rígido y no cambiar su volumen, el sistema está cerrado, por lo tanto, la masa total que se encuentra dentro del sistema, tanto de vapor como de líquido, pues va a permanecer constante. Entonces, vamos a calcular estas dos propiedades de nuestro sistema, que es la masa que se encuentra total dentro del sistema y el volumen total del contenedor, que nos va a servir a nosotros para saber cuál es nuestro estado final. Entonces, el volumen total, pues como no cambia, lo podemos obtener a partir de nuestra condición inicial. Entonces, sabemos que el volumen total va a ser igual al volumen inicial de vapor y el volumen inicial de líquido. Y eso nos los proporciona el problema. Sabemos que tenemos 0.021 metros cúbicos de vapor y 0.014 metros cúbicos de líquido. Por lo tanto, nuestro volumen total en nuestro sistema es de 0.035 metros cúbicos. Ese es el volumen total que tiene nuestro contenedor rígido. Ahora, para calcular la masa total, nosotros nos podemos ir a nuestras tablas de saturación para el agua. Podemos ver, por ejemplo, que si nosotros nos vamos aquí a la condición de 100 grados Celsius, que es nuestra condición inicial, nosotros sabemos que nuestro líquido saturado toma un volumen de 1.044 centímetros cúbicos por gramo. Esta es la columna de líquido saturado y esta es la columna de vapor saturado para encontrar nuestros volúmenes específicos. Ahora, nuestro vapor saturado tiene un volumen de 1.673 centímetros cúbicos por gramo. O sea, nosotros saber nuestros volúmenes específicos, como conocemos los volúmenes iniciales que tenemos, podemos calcular la masa inicial que tenemos de cada uno de estos. Entonces, al inicio tenemos 0.021 metros cúbicos de líquido saturado. Si hacemos nuestra conversión con nuestro volumen específico, podemos calcular y hacemos la conversión de metros cúbicos a centímetros cúbicos, podemos calcular que inicialmente tenemos 20.110 gramos de líquido saturado. Hacemos el mismo proceso para el vapor saturado. Tenemos 0.014 metros cúbicos. Cuando hacemos la conversión con nuestro volumen específico y la conversión de metros cúbicos a centímetros cúbicos, nos queda que tenemos 8.4 gramos de vapor saturado. Y por lo tanto, nuestra masa total al inicio, que se mantiene constante hasta el final, va a ser la suma del vapor, de la masa de vapor y la masa de líquido, la cual nos da una masa total de 20.118.4 gramos. Ahora, si nosotros calculamos la masa total y el volumen total inicial, pues podemos conocer cuál va a ser nuestro volumen específico de la fase que tendremos al final de nuestro proceso, porque vamos a tener toda esa masa de agua en esa fase final y el volumen pues se va a mantener constante. Y entonces el volumen específico de nuestra fase que encontramos al final pues va a ser el volumen total, que es 0.035, entre la masa total, que es 20.118.4 gramos. Esta fracción de este cociente de aquí, y tenemos nuestra conversión a centímetros cúbicos, y por lo tanto vamos a tener un volumen específico de nuestra fase final de 1.74 centímetros cúbicos por gramo. Ahora, el estado final, pues sabemos que va a ser una fase saturada, el último punto de saturación, que tiene un volumen específico, como ya calculamos,
de 1.74 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, como nuestro proceso se desarrolla a volumen constante y le estamos añadiendo calor para que ocurra este cambio, este proceso en donde al final se quede solamente una fase, pues podemos ver que si tenemos un recipiente rígido al que le añadimos calor, en donde la masa se mantiene constante, pues vamos a tener un constante aumento tanto de la temperatura y la presión dentro de nuestro contenedor rígido. Entonces, ¿cómo utilizamos las tablas de vapor para nosotros saber cuál es la masa que va a desaparecer primero? Pues si ustedes recuerdan, si nosotros tenemos un vapor saturado en donde, aunque es la última molécula antes de que toda la fase desaparezca, tenemos la coexistencia de la fase líquida y la fase gaseosa en nuestro punto final. Entonces, tenemos la coexistencia de dos fases, por lo tanto, solamente necesitamos determinar una propiedad adicional para que nuestro sistema esté completamente definido. Y esa última propiedad, pues es este volumen específico que tenemos aquí de 1.74 centímetros cúbicos por gramo. Ahora vamos a mantener este número presente, porque es 1.74 centímetros cúbicos por gramo, lo que vamos a buscar en nuestras tablas. Ahora, estas son nuestras tablas de propiedades del agua saturada. Si nosotros nos vamos a las columnas de volumen específico, nosotros inicialmente nos encontrábamos a 100 grados Celsius. Ahora, si ustedes ven estas columnas, nosotros a medida, si vamos a estar aumentando la temperatura y la presión, pues nos tenemos que ir en esta dirección. Aquí tenemos mayor temperatura y aquí vamos aumentando la presión de nuestro sistema. Entonces nuestra temperatura y presión van aumentando y vamos viendo cómo va cambiando el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado. Ahora, si nosotros nos vamos a lo largo de estas columnas, nosotros vamos viendo que nuestro volumen de líquido, conforme la temperatura y la presión aumentan, pues vamos aumentando este volumen específico, y sin embargo el vapor saturado, a medida que nosotros vamos aumentando la presión y la temperatura, nuestro volumen específico va disminuyendo para el líquido. Entonces queremos encontrar el punto en donde tengamos que aparece primero, 1.74 centímetros cúbicos por gramo. Si vemos entre estas dos condiciones, entre la condición de 348 Celsius y 350, vemos que el líquido saturado llega a ese volumen específico antes que nuestro vapor saturado, porque el vapor todavía estaría a 9.178. Entonces, justo antes, la primera fase que desaparece sería nuestra fase de vapor, porque todo nuestro líquido estaría a esta condición de 1.74 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, con esto podemos nosotros ver que la primera fase que desaparece, pues es la fase de vapor. Y al final de nuestro proceso vamos a tener solamente líquido saturado o puro líquido justo antes de que la última molécula de vapor desaparezca. Entonces vamos a tener agua líquida saturada y nuestro proceso va a estar entre 348 Kelvin y 16.133 kilopascales, que es esta condición de aquí, y 350 y 16.535.1 kilopascales. Solamente nosotros tenemos que interpolar aquí para un volumen de 1.74, que en este caso sería una condición intermedia entre estas dos. Entonces, al interpolar nosotros, que ya hemos aprendido cómo hacer eso, pues vamos a tener que tenemos un estado final de agua líquida saturada a 349.8 Celsius y una presión de 16.500.1 kilopascales. Ese va a ser el estado final en el cual se va a encontrar nuestro sistema
al estarle nosotros añadiendo calor a volumen constante y parar justamente cuando solamente tenemos una fase en el estado final del sistema. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto calor se suministra al proceso? Entonces, si nosotros queremos encontrar cuánto calor le tenemos que suministrar al proceso, pues vamos a analizar un poquito más a fondo nuestro sistema. Ya determinamos que nuestro sistema va a ser un proceso a volumen constante y que este se encuentra cerrado al estar el contenedor, al determinar que el contenedor es rígido. Por lo tanto, si tenemos un sistema cerrado, podemos comenzar con la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, en donde decimos que el cambio en la energía interna es igual al cambio del calor más el cambio en el trabajo. Ahora, la parte en la que consideramos que el volumen es constante, dado que también el contenedor es rígido, pues podemos determinar que cuando tenemos un proceso a volumen constante, nuestro trabajo es igual a cero. Y por lo tanto, nuestra ecuación final queda como que el calor que le tenemos que añadir a este sistema va a depender solamente del cambio en la energía interna de nuestro sistema. Y por lo tanto, nuestra ecuación nos queda que el calor es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial de nuestro sistema. Ahora, ¿cómo calculamos las energías internas finales e iniciales? Pues la energía interna final, pues se puede obtener de las mismas tablas que acabamos de ver ahorita, solamente interpolando, porque vamos a tener agua líquida saturada a un volumen de 1.74. Si interpolamos en la tabla, podemos ver que nuestra energía interna es de 1641.7. Si nos vamos un poquito para atrás, podemos ver aquí en las tablas que entre estos dos puntos, aquí entre esos dos está 1628 y 1643. Al interpolar tenemos una energía interna de 1641.7 joules por gramo. Ahora, la energía interna final la vamos a calcular con la contribución de cada una de las fases que se encuentran al inicio. Bueno, perdón, la energía interna final va a ser la masa total que tenemos, que es de 20.118.4 gramos de agua líquida saturada, por la energía interna que ya calculamos aquí, y nos va a quedar una energía interna final de 33.028.37 kilojoules. Ahora, la energía interna inicial se obtiene a partir de las tablas de vapor saturado a 100 grados Celsius. Y lo hacemos utilizando la contribución o considerando la contribución de cada uno de nuestros componentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la tabla que tenemos aquí anteriormente, el vapor a 100 grados tenemos como energía interna del vapor saturado 2506.5 y en el líquido saturado tenemos 419 joules por gramo, que es lo que tenemos nosotros aquí, 2506.5 y 419 joules por gramo. Eso lo vamos a multiplicar por cada una de las masas que tenemos inicialmente, tanto de vapor como de líquido. Tenemos 8.4 gramos de vapor inicialmente por su energía interna, más los gramos de líquido que tenemos por su energía interna, lo cual nos da un total de 8.447.14 kilojoules, nuestra energía interna inicial. Entonces, el calor, como habíamos dicho, es la diferencia entre la energía interna final y la energía interna inicial. Entonces, nuestra energía interna final que calculamos anteriormente y nuestra energía interna inicial nos da la diferencia, el calor que se necesita agregar al sistema, que es de 24.581.2 kilojoules.
Y ya con esto nosotros podemos ver una aplicación de cómo podemos utilizar las tablas para analizar los sistemas cuando se lleva a cabo un proceso. En este caso, por ejemplo, un proceso a volumen constante en donde se le está añadiendo calor y cambia tanto la presión como la temperatura.